Comenzando. Acá yo les he puesto esta planilla de modelo. Lo que vamos a empezar a ver ahora son unas funciones básicas. Lo que hemos visto nosotros son fórmulas, ¿sí? Recuerden que si queríamos hacer una suma, una resta, colocábamos el signo igual y podíamos aplicar una fórmula. Lo que vamos a empezar a ver ahora son funciones. Bien, fíjense acá, yo tengo una planilla donde tengo los productos, la categoría, yo les he clasificado, el precio y las ventas, ¿sí? Si yo quisiera sacar acá, por ejemplo, un total, podría aplicar una fórmula como lo veníamos haciendo. Pondríamos el signo igual, hacemos clic al precio y lo multiplicamos por las ventas, ¿sí? Y esto lo vamos a arrastrar. Bien, ahí hemos aplicado, cuando aparece eso quiere decir que hay que agrandar un poquito la celda, ¿sí? Bien, ahí tenemos el total. Ahora fíjense, si yo quisiera sacar cuál es el total general, yo quisiera saber cuánto es el dinero que se ha recaudado en total, yo lo que tendría que hacer es una suma entre todos estos valores. Hacerlo con una fórmula donde yo pondría el igual y hacer este más este y así sucesivamente hasta llegar al final, me llevaría más tiempo. En cambio, en vez de hacerlo con una fórmula, lo vamos a hacer con una función. Las funciones las encontramos acá donde está la fx. Ahí lo que tienen que hacer ustedes es primero ubicarse en la celda donde quieren el resultado y después le hacen clic en la fx. Les va a aparecer un listado acá, fíjense. Usadas recientemente son las últimas que se han utilizado y puede que no esté la que yo necesite, pero y después están clasificadas por categorías financieras, de fecha y hora, matemáticas, lógicas, etc. En donde dice todos, están todas las funciones en orden alfabético. La función que yo quiero en este caso es la función suma. La función suma. Bien, cuando le pongo a aceptar me aparece esto y me dice cuáles van a ser los argumentos de la función. Lo que yo quiero sumar en este caso en realidad es todo esto, entonces yo puedo seleccionar desde el primer valor hasta el último. Recuerden que cuando tienen 2 puntos significa rango, es todo lo que está incluido en esa celda. Una vez que seleccione, me aparece la opción número 2, eso es por si yo tengo, por ejemplo, más totales y no están contiguos, no puedo seleccionarlos todos juntos, entonces me da la posibilidad de poder seleccionar también los que están en celdas aparte. Bien, en este caso yo ya he seleccionado todo lo que quería seleccionar. Una vez que lo selecciono le pongo a aceptar y ahí me da directamente el total, ¿sí? ¿Qué hago con esto? Primero que lo hago más rápido y después que evito correr el riesgo de, si voy tildando una por una, me puedo equivocar y me puede faltar alguna. Recuerden de todas maneras que estas son planillas muy cortas, o sea, son ejemplos. Imaginen planillas donde tienen 1000, 2000, 3000 registros, les llevaría mucho más tiempo, ¿sí? Bien, esta es la ventaja de utilizar las funciones. Hay algunos cálculos que se pueden realizar tanto con fórmulas como con funciones. Nosotros habríamos podido calcular tranquilamente esto utilizando una fórmula, nada más que me hubiera llevado más tiempo. Bien, vamos a ver ahora, voy a arreglarle un poco el formato. Esto lo puedo extender con este. Fíjense acá, toco la celda que dice ventas, le toco el botoncito copiar formato y lo pego acá y me queda exactamente igual, ¿sí? Eso es lo que hace esa función. Y esto le puedo aplicar los bordes. Bien, vamos ahora a calcular. Yo voy a poner, por ejemplo, vamos a poner acá, si yo quisiera saber cuál es el precio promedio, ¿sí? Precio promedio. ¿Cuál es el precio promedio entre todos los precios que tengo? ¿Sí? Bien,
La función que tengo que utilizar acá es la función promedio. Podría hacerlo también sumando todos los precios y dividiéndolo por la cantidad que hay, ¿sí? O sea que también se podría hacer con una fórmula, pero en este caso obviamente lo vamos a hacer con una función. Entonces buscamos la función, en este caso promedio, lo mismo que la función suma, ¿sí? Les aparece la opción de seleccionar el número 1, donde yo en este caso voy a seleccionar todo el rango. Si no tuviera datos contiguos y siguen en otras celdas, podría seleccionar otros más. En este caso, como ya seleccioné lo que deseaba, le pongo aceptar, ¿sí? Y me da el promedio. Bien, ahora vamos a utilizar algunas funciones que solamente puedo hacerlo justamente con funciones. No tengo una fórmula que me lo realice. Si yo quisiera saber, por ejemplo, cuál es el precio más alto o el precio mayor, ¿sí? ¿Cuál es el precio más alto? A ver, como les repito, acá como son poquitos datos, yo a simple vista puedo ver que es 170, pero imagínense planillas extensas. Hay una función que me permite ver cuál es el valor más alto, ¿sí? El mayor de una lista. La función se llama max, ¿sí? Esta función me permite seleccionar entonces, en este caso como me dice precio más alto, mi rango va a ser el de los precios. Y me dice que el precio más elevado es 170, ¿sí? Bien, vamos a ver ahora, quiero saber cuál es la menor venta. ¿Cuál es la menor venta? La función que se utiliza para el menor se llama min, de mínimo. Me devuelve cuál es el valor mínimo de una lista. En este caso, como me pide las ventas, voy a seleccionar el rango de las ventas. Y me dice que son 4. Bien, ¿me van siguiendo hasta ahí? Ahora vamos a ver dos funciones, una que se llama contar y otra que se llama contara. Fíjense, si yo quiero saber cuál es la cantidad de productos que tengo, lo voy a poner acá al lado si lo pueden ir viendo. Cantidad de productos. Y acá vamos a hacer la diferencia entre estas dos funciones que yo les digo. Hay una función que se llama contara, con una A al final, y una función que se llama contar. ¿Cuál es la diferencia? La función contara, con A al final, cuenta celdas que tienen contenido, no importa si es texto, si es número, si es una fecha, ¿sí? En este caso, como yo voy a seleccionar productos, y fíjense que son nombres, ¿sí? Es texto, la función que tengo que utilizar es la función contara, ¿sí? Con la A al final. Y en este caso voy a seleccionar todos los productos. Y me dice que son 12. La función contar cuenta celdas que tienen solamente números. Entonces, se las voy a mostrar para que vean. Fíjense, si yo hubiera elegido, en vez de contara, hubiera elegido contar y hubiera seleccionado los nombres, van a ver que el resultado que me da es 0, ¿sí? Ahora, si yo en vez de seleccionar los nombres, fíjense que una vez que yo estoy acá me puedo meter ahí, ¿sí? Y me aparece, estoy dentro de la función. Si en vez de seleccionar los nombres hubiera seleccionado las ventas, por ejemplo, que son valores numéricos y también sería la cantidad de productos, me devuelve el 12, ¿sí? Entonces las dos funciones cuentan, nada más que la función contar es más amplia, me cuenta celdas que pueden tener cualquier valor adentro, y contar solamente valores numéricos, ¿sí? Bien, esta la voy a borrar, era solo para mostrarles la diferencia.
Ahora vamos a ver una función que se usa muchísimo y es súper útil, que es la función si. Fíjense, si yo por ejemplo quisiera agregar un descuento acá, yo quiero agregar un descuento, pero ese descuento en realidad no se lo quiero agregar a todos los productos, solamente quiero agregar un descuento y se los voy a escribir acá abajo así les queda. Quiero agregar un descuento del 10% a los productos que vendieron más de 10 artículos, ¿sí? Entonces, fíjense acá. Yo me fijo en las ventas y tengo algunas que superan los 10 artículos y otras que no. Yo no quiero hacerle un descuento a todos, sino solo a los que se vendieron más de 10 artículos. Para eso se utiliza la función condicional si, ¿sí? Bien, recuerdan que habíamos visto, vamos a repasar un poquito, cuando vimos los operadores, que vimos operadores numéricos, la suma, la resta, la multiplicación, la potencia, y después vimos los relacionales o de comparación, que eran el mayor, el menor, el igual, el distinto, que cuando utilizábamos esos obteníamos como resultado dos posibles valores, o verdadero o falso. Bien, eso es lo que vamos a utilizar acá. Fíjense, yo voy a ir a la función, me voy a ubicar acá, voy a ir a la función y voy a elegir la función si. Bien, la función si tiene 3 partes y las 3 partes hay que completarlas. En la primera parte me dice prueba lógica. En esta prueba lógica es donde yo voy a comparar dos valores. ¿Qué es lo que voy a comparar en este caso? Si las ventas son mayores que 10, ¿sí? Cuando yo haga esta comparación, recuerden que yo lo estoy haciendo en el primer valor, pero yo lo voy a arrastrar, entonces va a ir fijándose en todos, ¿sí? Cuando yo hago esta comparación me puede dar verdadera o me puede dar falsa. En el caso de que me dé verdadera, ¿qué es lo que quiero que haga? Que le haga un descuento de 10%. Entonces, si esto es verdadero, me vengo a donde dice valor si verdadero y al precio lo voy a multiplicar por 10%, ¿sí? Ahora, si es falso, no quiero que haga ningún descuento, pero tengo que completarlo, le voy a poner un 0, que directamente 0 descuento. Si yo no lo completo, me va a aparecer la palabra falso, ¿sí? Entonces me quedaría mal. Entonces tengo que completar los dos valores. Por ahí podría ser que yo hiciera un descuento del 5% a lo mejor, ¿sí? Entonces haría lo mismo, marcaría el precio y lo multiplicaría por 5% en el caso de que no vendiera más de 10 artículos. Bien, vamos a ver ahora el resultado. Entonces recuerden, comparo dos valores. Si esa comparación es verdadera, hago lo que, me va a hacer lo que ponga acá. Y si es falsa, me va a hacer lo que coloque acá. Ahí le pongo aceptar y fíjense. ¿Por qué el primero no me dio? Porque el primero es igual a 10, pero no es mayor que 10. Solamente los mayores que 10, ¿ven? Solo los que son mayores que 10 son en donde me ha hecho ese descuento. ¿Se entendió más o menos? Bien. Vamos a extender un poquito este de nuevo. Vamos a copiar el formato y vamos a aplicarle igual. Bien, esta se usa muchísimo porque imaginen que si no yo tendría que hacerlo uno por uno, ¿sí? Bien, vamos a ver ahora estas dos funciones, contar sí y sumar sí, que están un poco relacionadas también con la función condicional sí, porque son una combinación. Fíjense, si yo quisiera saber la cantidad de verduras,
Si yo quisiera saber la cantidad, cada vez que yo digo cantidad, la función que se utiliza es contar. Pero acá tenemos una variante, porque yo quiero saber cuántas verduras son, ¿sí? Tengo verduras y tengo fruta. Entonces acá la función que se utiliza es contar sí. Esta función va a contar siempre que cumpla con determinada condición, ¿sí? Entonces, en este caso, fíjense, tiene dos partes y las dos partes hay que completarlas porque son diferentes. Ven que una dice rango y la otra dice criterio. ¿Qué es lo que quiero saber yo? ¿Cuántas verduras son? Entonces, en donde dice rango, voy a seleccionar toda la categoría. Todas. Pero en donde dice criterio, le voy a escribir verdura. ¿Sí? Ojo, porque yo acá dije cantidad de verduras con S, pero acá tengo verduras. Entonces tiene que estar como está en la lista. Entonces, ¿qué va a hacer esta función? Se va a fijar cuántas verduras hay y eso es lo que me va a contar. ¿Sí? Me dice que son 8. ¿Ven? Bien, perfecto. Ahora vamos a ver la última función, que es la siguiente. La función, hay un montón en realidad, pero estamos viendo algunas, las más básicas. La función sumar sí. Fíjense lo que hace. Yo quiero sumar, se los voy a anotar acá, quiero sumar las ventas de, o sumar no, sumar, sí, las ventas de las frutas. Bien, ¿qué quiero hacer acá? Voy a ponerla acá, suma, venta, frutas. Yo quiero sumar las ventas, pero no todas las ventas, sino solo las ventas de los productos que son frutas. Entonces acá hay una combinación entre sumar y sí. Bien, cuando yo quiero, por ejemplo, que recién queríamos el total general, usamos la función suma y sumamos todo. En este caso, yo lo que quiero es sumar si cumple con determinada condición, si no, no. Entonces se utiliza la función sumar sí. Y acá tiene tres partes y las tres hay que completarlas, son las tres diferentes. Fíjense, lo primero que vamos a tener en cuenta, cuál es el dato que yo les estoy dando. Que quiero sumar las ventas de las frutas. Ese es el dato que tengo, fruta. ¿En qué rango encuentro ese dato? En el rango de categoría. Entonces eso es lo que voy a seleccionar ahí. En criterio le voy a escribir lo que yo quiero buscar, que sería fruta. Y en rango suma, lo que voy a seleccionar es lo que quiero sumar, que yo quería sumar las ventas. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer eso? Se va a fijar dentro de esto cuáles son frutas y me va a sumar las ventas correspondientes a eso. ¿Sí? Fíjense, me suma el 12 más el 9 más el 17 más el 6. ¿Está bien? Bien, entonces básicamente estas son las funciones que vamos a ir viendo. Ahora, para ver si más o menos lo han entendido, antes de pasar al siguiente tema, que es gráficos, vamos a agregar acá una hoja y vamos a ver, vamos a ir practicando. Bien, supónganse que tenemos los alumnos tenemos acá las notas del primer cuatrimestre, las notas del segundo cuatrimestre. ¿Sí? Bueno, vamos a ponerles acá alumno Juan. Vamos, para ir probando. Bueno, fíjense, vamos a ponerles notas del primer 4, 8, 7, 2, 9,
acá le vamos a poner un 10, 8, 7, un 4, un 5, un 9, bien, y un 10. Bien, ¿qué vamos a calcular primero? La nota final. La nota final se calcula sacando el promedio, ¿sí? Entonces acá lo que podemos utilizar nosotros es la función justamente promedio. Bien, a ver, función promedio. ¿Y qué es lo que voy a seleccionar ahora? A ver quién se anima a decirme cuáles son las celdas que voy a seleccionar. ¿Qué rango voy a seleccionar? A ver si alguno se anima. ¿Qué rango de celda seleccionaría? A ver, que yo quiero sacar la nota final. Recuerden que el rango era cuando yo ponía, por ejemplo, A1, 2 puntos, B3, ¿sí? Eso es rango. A ver quién se anima. Las dos filas, me dice Abril. A ver. Lo que tengo que seleccionar, claro, supongo que te estás refiriendo, se hace a esas dos, ¿sí? Porque acuérdense, acá en este caso yo voy a obtener un resultado y una vez que obtengo ese resultado, lo arrastro. Nayeli me dice de B2 a B8. No, fíjense, yo lo que quiero sacar, el promedio sería cuando ustedes sacaron un 4 en el primer cuatrimestre y un 10 en el segundo, yo quiero sacar la nota final de esa, promedio solo esas dos notas, ¿se entendió? Entonces, esas dos notas son las que voy a seleccionar y ahí le pongo aceptar. Y después lo arrastro, entonces me lo va a ir haciendo en todos, ¿sí? Bien, perfecto. Ahora yo quiero saber, por ejemplo, cuál es, acá lo vamos a poner cuál es la mayor nota final. A ver quién se acuerda cuál es la función que utilizábamos para sacar la mayor nota final. De las que vimos recién, miren, se las voy a copiar acá, así ya las tenemos también, así las pueden ir viendo, por si no se acuerdan el nombre. A ver, ahí está. ¿Cuál es la función que utilizo para sacar la mayor nota final? Max, muy bien. Bien, perfecto, chicos. Max, bien. Entonces, la función que utilizamos es la función max, dijimos. Y lo que voy a seleccionar en este caso es el rango de las notas finales, ¿sí? Bien. Perfecto. Ahora quiero saber cuál es la menor nota del primer cuatrimestre. Menor nota del primer cuatrimestre. A ver quién se anima a escribirme toda la función. Menor nota del primer cuatrimestre. ¿Qué función utilizábamos? A ver. La función min, perfecto. Función min, muy bien, para los que van participando. No importa si se equivocan, la idea es que lo intenten. Bien. Y acá vamos a seleccionar, en este caso me pide el primer cuatrimestre, entonces selecciono todo el primer cuatrimestre, ¿sí? Bien, perfecto. Ahora quiero saber cuántos alumnos son. ¿Cuántos alumnos son? A ver, ¿qué función utilizábamos para saber cuántos alumnos son? Número 2, Nayeli, que Nayeli me pregunta, en el caso donde dice número 2, si no se pone nada. Aclaro eso y ya veo las respuestas de lo de recién. En el caso del número 2, fíjate Nayeli, y todos por supuesto.
Esto es porque yo tengo acá todas las notas, pero si yo, por ejemplo, las notas mías siguieran por acá, y acá tendría más notas del primer cuatrimestre, que no, como no quería que se me fuera muy abajo, las quería colocar al lado. ¿Sí? Entonces, en ese caso, yo no puedo seleccionar estas y estas al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, por eso es que me deja seleccionar las primeras, seleccionar las segundas y así sucesivamente si no están contiguos, si no puedo seleccionar todos de una sola vez. ¿Se entendió? Bien. Vamos entonces, avísame si lo entendiste. Vamos ahora que me están diciendo la cantidad de alumnos, a ver, ¿qué me han puesto? Abril me puso Contara, perfecto. Bien, Contara, con al final. Suma no, porque fíjense, yo quiero saber cuántos alumnos, voy a seleccionar nombres, entonces no podría sumar nombres, ¿se entiende? Entonces, cada vez que les dice cantidad, es contar. Puede tener algunas variantes como lo vimos anteriormente, pero es contar. Entonces, en este caso, vamos a buscar la función Contara, porque lo que voy a seleccionar justamente son nombres. Y vamos a seleccionar todos los alumnos. Y me dice que son 7. ¿Sí? Bien. A ver ahora qué vamos a hacer. Yo quiero que me diga, fíjense, vamos acá a ponerle condición. Y quiero que me diga que si el alumno tiene, vamos a hacer estas las vamos a redondear, ¿sí? Para que no nos queden así, bueno, no importa, la vamos a dejar así. Vamos a hacer una cosa, vamos a ver, en condición, yo quiero que me diga si el alumno está aprobado o si está desaprobado. Fíjense cuál sería la función que tendría que utilizar. Tengo dos opciones, o está aprobado, según la nota, o está desaprobado. De las funciones que están acá, ¿cuál les parece que es la que tengo que utilizar? A ver. Quiero saber, recuerden, acá tengo dos posibilidades, o está aprobado o está desaprobado. Y yo quiero que me diga la palabra aprobado o la palabra desaprobado según la nota. Función de verdadero o falso. Bien, la función esa de verdadero o falso, Nayeli, es la función sí, perfecto. La función sí. Bien, esta función, fíjense que no es lo mismo que esta. Yo en estas obtengo un solo resultado, en mayor, en menor, en promedio. En cambio en esta, yo lo que voy a hacer es obtener un resultado y después arrastrarlo para que me lo tomen las siguientes notas, ¿sí? Por eso es que lo voy a hacer acá. Bien, no me acuerdo, no importa, está perfecto, pero los entiendo. Bien, entonces la función sí. En la prueba lógica, lo que yo quiero saber es si la nota es mayor o igual que 7, tengo que incluirlo, ¿sí? Si yo pongo mayor y es 7, con 7 también está aprobado. Entonces, si la nota es mayor o igual a 7, ¿qué voy a ponerle acá en valor si verdadero? Y acá un detalle a tener en cuenta, siempre que es texto va entre comillas. Voy a colocarle que está aprobado. Pero si esto es falso, quiero que me diga desaprobado. ¿Sí? Entonces, comparo, si es verdadero me dice que está aprobado y si no me dice que está desaprobado. ¿Ven? Y ahora lo arrastro. ¿Queda claro? Bien, perfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Yo quiero saber cuántos han aprobado. ¿Cuántos han aprobado? A ver qué función utilizaba para saber la cantidad de aprobados. Función sí, bien, ahí va llegando. ¿Cuántos han aprobado? A ver qué función utilizaba acá. Contar sí, perfecto. Muy bien, Abril.
Muy bien, chicos, muy bien todos los que van participando. Entonces, la función es contar si acá teníamos dos partes que había que completarlas las dos. En rango voy a seleccionar todo este rango y en criterio voy a ponerle aprobado. ¿Sí? Me dice que son 4. Eso mismo lo podría haber hecho, fíjense, en vez de hacerlo con esto, voy a usar la misma función, contar si, se me perdió, ahí está. Nada más que en vez de hacerlo con esto, lo voy a hacer con esto. Fíjense, yo podría haber seleccionado todas las notas finales y ponerle que sea mayor o igual que 7. De cualquiera de las dos formas está bien, ¿ven? Bien, perfecto. Esto, la idea es ir haciendo, lo vamos a ir viendo, vamos a ir haciendo ejercitación, ¿sí? Porque esto lleva mucha práctica, sobre todo saber cuál es la función que tengo que utilizar. Vamos a pasar ahora al siguiente tema, que son los gráficos, ¿sí? Recuerden que por ahí lo que yo les voy explicando no solo pueden aplicarlo en esta materia, sino en la que necesiten, ¿sí? Vamos a ver un poco de gráficos. Primero, una cosa a aclarar. Un gráfico está bien cuando yo, mirando el gráfico, no tengo que mirar la tabla y tengo todos los datos ahí. Si el gráfico no se entiende o le falta algo, quiere decir que no lo he hecho bien, ¿sí? Entonces, para que esté bien, no necesito mirar la tabla. Vamos a hacer lo siguiente, fíjense. Primero vamos a ver, acá yo lo que hice fue una ecuación y cómo la calcularíamos en el Excel. Fíjense, yo le doy valores a X y lo reemplazo acá. Entonces, si yo quiero hacer esto, fíjense, es X elevado a la cuarta menos 4X más 3. Coloco el signo igual primero, ¿sí? En vez de X, selecciono X, que sería el menos 10. Elevado a la cuarta, ¿sí? Que así se ponía la potencia, ¿se acuerdan? Menos 4x, algo le toca, espera. Menos 4, teníamos ahí, menos 4x, perdón, menos 4 por, me estaba faltando algo, menos 4 por x, ¿sí? Ahora sí, menos 4 por x más 3, ¿sí? Que hicieron gráficos una vez con la profe de matemática, me pone Abril, sí. Bien, entonces fíjense, acá yo lo que he hecho es reemplazar esta ecuación y ahora lo voy a arrastrar. Cuando quieran graficar funciones, así como en este caso, yo les he clasificado los gráficos en 3. Los más utilizados: dispersión, columnas o circular, que son los que vamos a ir viendo. Entonces, el de dispersión es el que vamos a utilizar cuando ustedes quieren graficar una función, como en este caso. Una vez que ya tienen la tabla completa, seleccionan, se van a insertar y acá en gráficos, este es el gráfico de dispersión, ¿sí? Que por ahí puede tener los puntitos, fíjense, ¿ven? Y directamente sale el gráfico. Bien, lo voy a poner, bien. Ese es el gráfico de dispersión. Ahora, uno que se utiliza mucho es el de columnas o barras, esos son similares. Si yo, por ejemplo, quisiera, esto lo voy a achicar un poco, porque si no, no vamos a poder. Bien, si yo quisiera, por ejemplo, saber, yo acá agregué en la tabla, puse precios de enero, precios de febrero. Si yo quisiera comparar
cómo fueron los precios en enero y cómo fueron los precios en febrero, acá lo que utilizo es el gráfico en columnas o en barras. Lo primero es seleccionar lo que yo quiero graficar. Fíjense, en este caso yo quiero seleccionar esto, pero sin la columna categoría, pero justo la tengo en el medio. Entonces, ¿cómo hago? Selecciono solo productos, suelto el clic del mouse, aprieto la tecla control, sin soltar la tecla control selecciono estas dos columnas, ¿sí? La tecla control me permite seleccionar datos que no están contiguos, ¿sí? Que no puedo seleccionar todos de una sola vez. Una vez que ya seleccioné, me voy a insertar y el gráfico lo tienen acá, ¿sí? Fíjense que ahí me dice zanahoria, papa, perfecto. Lo que me faltaría en este gráfico, primero el título, porque acá no me sale. Entonces acá yo lo que le tengo que colocar, en vez de título del gráfico, le coloco, por ejemplo, precios, ¿sí? O comparación entre meses, ¿sí? Comparación del precio. Entonces ya se sabe que es el precio de enero y del precio de febrero, ¿se entiende? Bien, y ahí estaría el gráfico. En este caso me sirve este para poder comparar, ¿sí? Bien, vamos a ver ahora, yo los voy a ir corriendo así para que no me tapen, y vamos a ver el circular. El circular es un gráfico que se utiliza muchísimo, el de torta, es como muy representativo. Pero para poder utilizarlo, primero vamos a hacer lo siguiente, vamos a sacar con la función sumar sí. ¿Se acuerdan que con esa nosotros podíamos sumar determinadas cosas? Yo lo que quiero sumar es cuánto se vendió de verdura y cuánto se vendió de fruta en total, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer acá es, vamos a poner verduras, y acá le vamos a poner fruta, y acá le vamos a aplicar la función sumar sí. Habíamos dicho que si yo quiero sumar cuántas verduras se han vendido, primero seleccionaba el rango donde está ese dato, después le escribo verdura entre comillas con el texto, y después lo que quiero sumar es el rango de las ventas, ¿sí? Aceptar. Y lo mismo voy a hacer con la fruta. Selecciono acá, voy a la función sumar, selecciono nuevamente el mismo rango, nada más que ahora voy a escribir fruta, y lo que quiero sumar también es el rango de las ventas, ¿sí? Bien, y acá yo me armé como una nueva tablita donde tengo las verduras, las ventas de las verduras y la de las frutas. Con esta tablita que yo me armé, le incluyo esos títulos para que ya me salgan en el gráfico. Me voy a insertar el gráfico de torta circular, ¿sí? ¿Ven? Y ahí me sale, fíjense, este gráfico, si yo lo miro a simple vista, acá lo que tendría que agregarle es un título porque no se sabe qué es, ¿sí? Dice verduras y frutas, pero acá tengo que colocarle que son las ventas. Y otra cosa que le falta a este gráfico, si yo lo veo a simple vista me doy cuenta que se han vendido más verduras que frutas, ¿sí? Pero no sé bien la cantidad, entonces siempre le tienen que agregar con el botón secundario. Fíjense dónde lo hago, no en el espacio en blanco sino sobre el gráfico. Con el botón secundario hay una opción que dice agregar etiqueta de datos, agregar etiqueta, y ahí me aparece el valor, ¿ven? ¿Sí? Bien, yo acá les anoté gráficos de una dimensión, de 2 dimensiones. ¿Qué quiere decir eso? De una dimensión es, por ejemplo, en el circular, ustedes pueden abrir, me pone porcentaje,
Sí, ahora vamos, en realidad acá este no era porcentaje porque eran cantidades. Ahora les voy a mostrar uno con porcentaje. Lo vamos a hacer en la tablita de recién. Acá era la cantidad que se vendió de verduras y la cantidad que se vendió de fruta. Acá fíjense lo que yo les quería aclarar. Los gráficos de una dimensión son estos, donde yo tengo una columna por graficar, ¿sí? En cambio, en el de dos dimensiones o más es como recién el de columnas, donde yo comparé enero, febrero. Yo no podría hacer un gráfico circular. Fíjense, si yo intento hacer un gráfico circular con la selección de recién, fíjense lo que pasa si yo intento graficar así. ¿Ven? Me va a graficar el primero que encuentre, pero no los dos, ¿sí? Entonces, eso tienen que tenerlo muy claro. El gráfico circular solo cuando tengo una columna con datos para graficar. Más de una ya tengo que utilizar otro tipo de gráfico, ¿sí? Bien, vamos a lo que habíamos hecho recién en la práctica de funciones, y ya enseguida vamos a ir terminando. Voy a dejarlo de formato condicional para después, porque en realidad esto quiero que lo vayamos practicando. Vamos a tener otras clases de encuentros así o ejercitación para que vayan haciendo hasta recién, o sea, una vez que lo ejerciten bien, recién ahí van a poder hacer un trabajo práctico con nota. Pero sí van a ir teniendo nota de actitudinal a medida que vayan participando, y todo eso recuerden que es importante. Bien, fíjense acá, volvemos a lo que habíamos hecho recién. ¿Se acuerdan que habíamos puesto esta tablita y habíamos puesto aprobados, desaprobados? Así como puse yo cantidad de aprobados acá, lo vamos a poner acá. Voy a poner acá aprobados, aprobados, aprobados y desaprobados. ¿Cómo saco porcentajes? Ahora les voy a mostrar. Para poder sacar porcentajes hay que tener en cuenta lo siguiente. Primero utilizábamos la función contar sí. Por ejemplo, si yo quería saber cuántos aprobados teníamos, usábamos la función contar sí, que fue la que vimos recién. Usábamos la función contar sí, seleccionábamos todo el rango y le poníamos acá aprobado. Bien, ahora voy a hacer lo mismo con desaprobado. Insertar función, contar sí, contar sí, hago lo mismo, selecciono el rango y acá le pongo desaprobado. Bien, ahora fíjense, yo quiero saber qué porcentaje representan los aprobados y qué porcentaje representan los desaprobados. ¿Cómo puedo sacar eso? Yo sé que 7, que es la cantidad de alumnos, corresponde al 100%. 7 es el 100%. ¿Sí? Y acá se aplica una regla de 3 simple. Si 7 es 100%, 4, ¿qué porcentaje representará? Pongo el igual, multiplico el 4 por el 100% dividido el 7. ¿Sí? Ese valor, acá en inicio tienen un botoncito que se los pasa a porcentaje. Y lo mismo acá, el 3 multiplicado el 100 dividido el 7. ¿Sí? Y ese es el porcentaje. Entre los dos suman el 100%. ¿Sí? Entonces, así se calcula cuando yo quiero sacar el porcentaje. Bien, ahora yo lo que tendría que hacer es graficarlo. Entonces acá lo que vamos a hacer, esto lo voy a mover de este lado para que me quede pegadito. Siempre en el gráfico les conviene tenerlo así bien. Selecciono estos dos, voy a insertar gráfico, circular, ¿sí? Y cuando le agrego el botón secundario acá, etiquetas, me aparece el porcentaje. ¿Sí?
Bien, y el título del gráfico, entonces esto era alumno. O por si, sí, alumno. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Yo lo que voy a hacer ahora es voy a subir